Muy buenas tardes, víspera del día de Pentecostés, 7 de junio, cuando son las 18, cerca de las 18 horas. 18 horas, víspera de esa fiesta tan grande que es Pentecostés. Y diréis, bueno, ¿y por qué no lo hace la grabación? Y esto, el mismo día de Pentecostés, lo diré al final. Diré al final por qué. Porque hago la grabación esta tarde, la víspera. Pero bueno, me veis también así con el efecto croma que deja a veces traslúcido. Bueno, y es que vengo a hacer deporte, he estado corriendo. Esas cosas que los médicos no aconsejamos nunca. Después de comer y cuando hace la calor, pues no estudie, que no llega la sangre al cerebro. Cuidado con los golpes de calor. Bueno, ahora ya son solo 30 grados. 30 grados hace. Y bueno, pues sí, he ido a hacer un poco de deporte. Suelo salir con la camiseta esta, con el Rokiski. El Rokiski este es el emblema del Ejército del Aire. Y eso. Bueno, y estaba corriendo por ahí. Mientras corría, pues bueno, mientras sudaba la gota gorda, ya se me pasa un poquito, pues venía dándole vueltas a la fiesta que celebramos, porque la fiesta ya se celebra desde la víspera, la fiesta de Pentecostés. Esta fiesta que bueno, pues nos trae a la cabeza ese recuerdo, esa necesidad que tenemos de que Dios actúe, de que Dios venga sobre nosotros, sobre nuestra sociedad, sobre nuestro mundo, para animar al que se desanima y para manifestar la gloria de Dios. Porque cuando llega la corrupción a un nivel tan grande, pues dices, aquí si no hay una intervención divina, no hay nadie que lo remedie, no hay fuerza humana, ni partido político, ni nada. Ay, tampoco me afecta, bueno, me perdonaréis esto ahora después de que me duche. Pero quería comentaros esto porque mientras corría, mientras hacía ejercicio, pues me venían una serie de ideas, ¿no? Y quería comentarosla. Iba reflexionando sobre las lecturas de la misa del día de Pentecostés y quería fijarme en dos cosas principalmente. Bueno, en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, pues es la clásica que comenta, pues eso, la venida del Espíritu Santo y cómo los apóstoles se ponen a hablar en lenguas extrañas al recibir el Espíritu Santo, al recibir esas lenguas de fuego sobre sus cabezas, esas lenguas de fuego que no ve nadie, pero que actúan dentro de las personas. Es como, me viene muy bien aquí el efecto croma. El efecto croma es este que tengo al fondo de los pingüinos y a veces sale traslúcido y tal. El efecto croma lo entenderéis algunos cuando me veis con esto, cómo me desaparece la cabeza y sin embargo aparece algo por aquí. Y os sonará, ¿verdad? El azul no destaca sobre un fondo verde y por eso el croma lo invisibiliza y entonces lo hace invisible lo demás. Bueno, ¿os acordáis? Esto era el proyecto SEP, esto era lo de la gorra. Sale en blanco el anagrama, sí. Salen los pingüinos, ahora ponemos a los pingüinos detrás. Pues este efecto me viene a ilustrar también esa venida del Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego sobre la cabeza de los apóstoles. Porque nadie las ve, pero transforma la cabeza. Incluso la invisibiliza de alguna manera, hace que pensemos de una forma diferente a como piensa el mundo. Intenta hacernos ver, a comprender las cosas con los ojos de Dios, como Dios las ve, no como las ve el mundo. Y siempre me llamó la atención dentro de la lectura esa de los Hechos de los Apóstoles, el milagro de Pentecostés. Lo he comentado ya en algún otro vídeo de reencuentro. Soy muy repetitivo, perdonadme, pero es que hoy es el día de recordarlo. El milagro no es que ellos hablen lenguas extrañas. El milagro es lo que dice aquí, dice, y cada uno de los oímos, o sea, porque empieza a hablar, es que hay de forasteros, judíos, prosélitos de todas partes del Ponto, de Asia, Frigia, Panfilia, en fin, no conocéis el texto, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Siempre he dicho que el milagro de Pentecostés no es que a uno se le abra la boca y abre lenguas extrañas y profetice y diga cosas extraordinarias y no. El milagro de Pentecostés no es de explicaderas, es de entendederas. El milagro de Pentecostés es que abre las cabezas de la gente, porque en el fondo probablemente los apóstoles siguen hablando en la lengua que ellos sabían, que conocían. Pero es el Espíritu Santo el que transfunde, el que transporta ese mensaje para que lo entiendan
a la gente a la que está destinada a llegar el mensaje. No todo el mundo entiende los mensajes, no todo el mundo entiende por qué pasan determinadas cosas, no todo el mundo entiende el proyecto SEP, no todo el mundo entiende, no sé, el contenido del libro del legado a mis hijos, no todo el mundo tiene que entender las cosas que Dios hace y por qué las hace. Dios se revela a cada uno según lo que estima que es necesario en orden a la salvación del mundo. Y por eso los cometidos de cada uno son diferentes. Algunos dicen, bueno, ¿yo qué tengo que hacer para cooperar a la salvación de la humanidad? Pues a cada uno Dios le pide una cosa diferente. Si es que no tienes que figurar, sin hacer grandes inventos ni nada, o proezas, o metralletas, o no. A lo mejor tu tarea es rezar o echar una mano a alguien que tienes al lado. La salvación de Dios llega cumpliendo con que cada uno cumplamos lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Esa es la misión que tenemos. Nos parece que el papel es más protagonista, menos protagonista, eso da igual. Mientras hagamos lo que Dios quiere, estamos cumpliendo con el destino al que estamos llamados. Y quería fijarme también más que en la segunda lectura, que también habla pues eso de que todos somos uno en Cristo, gracias al Espíritu Santo, y ahí es donde radica la dignidad del ser humano, que somos hijos de Dios. Me fijaba en la secuencia. Al ser una fiesta importante dentro de la liturgia cristiana, pues antes del Evangelio se lee la secuencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Es interesante que le deis una vuelta porque a mí me parece tremendamente enjundiosa, sobre todo esos 4 versículos que dicen, mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Cuando no envías mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Mira el vacío del hombre. Daos cuenta que un hombre cuando está desanimado, cuando no tiene ánima, cuando no tiene espíritu, cuando no tiene esa misión sobrenatural de sentirse y comportarse como hijo de Dios, se queda muy vacío, se queda hueco. El ser humano está llamado a volver a su creador, al que le ha redimido, a Dios. Si ignora, si desprecia ese cometido, pues se queda, sí, una pieza más de la creación, pero tal, un animalito superior. Y es un vacío. El vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Eso es lo que se encuentra mucha gente cuando prescinde de Dios. Se encuentra vacío. Dice, ¿y yo qué soy? Pues un ser que, como el resto de los animales, nace, crece, se reproduce. Sí, se reproduce y muere. Y ya está. Y busca vivir la vida, pues de aquella manera, pasarla, ¿no? Y con una cierta angustia, porque en su germen interior, que siempre tiene el afán de eternidad, pues dice, caramba, algo me falta. Esa religación con Dios, ¿no? Por eso, mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Decimos que nos llene del Espíritu Santo, que nos haga conscientes de nuestra misión divina y sobre todo que somos hijos de Dios. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Esto lo vemos alrededor, ¿no? Por eso le pedimos en esta secuencia, pues, que venga el Espíritu Santo, que llene, que pueble la faz de la tierra, que vuelva a inundar, a hacerse presente en todos los rincones de la tierra, porque si no, la sociedad está muy vacía, el poder del pecado es grande cuando no está presente el Espíritu Santo. Vivimos tiempos pues, en el que efectivamente la bestia está suelta y vemos que a nuestro alrededor pues, muchas estructuras están acaparadas por seres que hacen alarde del pecado y que les gusta mucho pues eso, traicionar el mandamiento divino que tienen, ¿no? Ser hijos de Dios. Y lo hacen con cierto orgullo y cierto desparpajo, sin temor de Dios, sin miedo. Sin miedo al juicio y sobre todo sin amor a Dios. Porque el verdadero temor de Dios, ya sabéis, no es el miedo al palo, al castigo, sino el verdadero temor de Dios es ese miedo a hacer algo que le ofenda, pero no por miedo al castigo, sino porque le queremos, por amor a Dios. A una persona que se le ama no se le quiere hacer nada, que le haga daño, lógicamente. Pues ese es el verdadero sentido del temor de Dios, el temor a hacer algo que pueda contrariarle, que pueda disgustarle.
esa es. Pues bien, daba yo unas vueltas a todo esto mientras iba corriendo bajo el sol, ahí en la ribera del río. Ay, qué sudada. Pero bueno, viene bien para ir reflexionando, ir aguantando, ir el esfuerzo, el latido cardíaco, pum, pum. Y pensaba que tenía que contaros esto en la víspera de Pentecostés, que ya es Pentecostés, porque mañana, mañana por la mañana, Dios mediante, estaré en la Catedral de la Almudena, en misa de 12. La misa de 12 en la Catedral de la Almudena de Madrid, porque vamos a cantar. Yo estoy en un coro y entonces, como me va a pillar a las 12 de la mañana, tengo que ir antes para ensayar y cosas de estas, pues eso, cuando vosotros veis este vídeo, yo estaré de viaje o estaré por allí, tal, por la zona de Madrid, tal, por la catedral, ¿no? Para cantar en la misa de 12. La misa de Pentecostés. Y iba dándole vueltas porque yo hace tiempo, vengo viendo que algo importante tenía que hacerse desde la Catedral de la Almudena de Madrid. Algo grande, importante, no solo para España, para todo el mundo. Y quizá en mis sueños lo veía de otra manera, pero no sé por qué. Mañana es Pentecostés y allí pues no tiene por qué haber nada especial. Sin embargo, lo pongo en relación con todas esas visiones o bueno, sueños que ha ido teniendo uno, pues de que desde la Catedral de la Almudena algo importante tiene que darse para la salvación de la humanidad. No es como edificio ni el más bonito, lógicamente, ni el más emblemático. Lo comentábamos en la comida, anda, que no tiene España catedrales muchísimo más valiosas en lo arquitectónico, ¿no? Cualquiera del románico, del gótico, ¿no? Mismamente en Segovia, ¿no? En fin, pero tantas catedrales, León, Burgos, Valencia, o sea, muchas catedrales muy emblemáticas, ¿no? Y bueno, pero Madrid, pues es Madrid, es la capital de España, no sé, por lo menos todavía. Bueno, no sé qué es lo que será, pero el espíritu sopla donde quiere. Y entonces digo, bueno, voy a grabarles esto porque entre el viaje de mañana, tal, no sé qué, la preparativa, los ensayos, cantar, tal, lo mismo se me pasa el día. Pero sí es cierto, el espíritu sopla donde quiere y llega a las cabezas que llega. No todas lo entienden. El mensaje es individual, el mensaje es para cada uno y cada uno lo entiende en su propia lengua. Este es el mensaje. ¿Qué idioma hablas tú? ¿Cómo te va a llegar el mensaje? ¿Cómo te vas a enterar? Alguno decía, bueno, pues no sé, cuando comentábamos los distintos proyectos que he ido habiendo, el proyecto SEPLO, de la gorra, tal. No, llega a donde tiene que llegar. Y una vez que ha llegado, ha cubierto su tarea, no tiene que ir mucho más lejos. No tiene que extenderse más, no tiene que salir en los medios de comunicación masivos, ahí en todo el mundo, ¿no? O a lo mejor sí, pero cuando ha cubierto su mensaje, el cristianismo, cuando empezó a difundirse, pues evidentemente a Roma, pues fijaros, porque llegó San Pablo con él y estas cosas, ¿no? Y bueno, pues que lo difundieron los primeros cristianos, pero desde luego no se enteraron. Y bueno, pues ya fue América hasta 1492 y de ahí para adelante, pues no llegó el mensaje tampoco, o a Oriente, ¿no? En fin, como veis, tenemos que tener una paciencia en la dimensión de los planes de Dios. Dios es eterno. Nosotros vivimos la inmediatez, que debemos todo para ya, tiene que ser ya mismo. Bueno, Dios actuará cuando quiera. Pero hay momentos en la historia en los que se manifiesta de una forma especial y no lo hace a grito pelao, no lo hace con estridencia. Sí, está anunciado que cuando venga el Hijo del Hombre con gran poder y majestad, todos le veremos descender en la parusía, en la segunda venida. Pero probablemente antes de eso va a haber grandes acontecimientos, a lo mejor desde el silencio. Pero lo importante es que nosotros sintamos cada vez más cerca la presencia de Dios en nosotros, que nos sintamos criaturas suyas, criaturas que han merecido una redención, que la segunda persona de la Santísima Trinidad se haga Dios y muera por nosotros.
para abrirnos el camino del cielo. Joder, cuando le deis la vuelta a esto, cuando le demos la vuelta a esto y sepamos lo que significa, lo que traduce, joder, no me costaba correr. Hoy he estado ahí a pleno sol, casi hora y media, y qué bien. Bueno, ahora sí me voy a duchar y esas cosas. Pero que la fiesta de Pentecostés, mañana cuando salte este vídeo, que sepáis que empieza mucho antes y llega a los corazones y llega a las cabezas y abre el entendimiento. Feliz domingo para todos y que disfrutéis con la familia.